Ok, la verdadera transformación del creyente, nos dice la Biblia, ¿verdad?, que es dejar atrás nuestra manera antigua o vieja de vivir y experimentar una manera nueva en Cristo Jesús. Pero lamentablemente en la iglesia cristiana ha entrado un espíritu de conformidad y de apego al pasado. Y esto ha impedido que la iglesia madure, ¿verdad? No me refiero aquí, sino en general, la iglesia no madura porque todavía hay lucha entre el pasado y el futuro o el presente en Cristo Jesús, ¿verdad? La Biblia nos habla de que cuando nosotros tomamos a Cristo en nuestro corazón y nos bautizamos, se supone que morimos al hombre viejo, ¿verdad?, al ser anterior, y tenemos un nuevo nacimiento, ¿verdad? Y un nuevo nacimiento quiere decir un inicio, ¿verdad?, nuevo. Es como cuando se nos acaba un cuaderno y compramos uno nuevo. El nuevo, ¿qué trae escrito? Nada, ¿verdad? Y el viejo, ¿qué hacemos? Lo guardamos, ¿verdad? Pero imagínense que compren un cuaderno nuevo y lo vuelven a copiar lo que estaba en el cuaderno anterior. No nos sirve de nada ese cuaderno nuevo porque seguimos trayendo, ¿verdad?, las historias anteriores. Entonces, nosotros debemos de pensar que en Cristo toda nuestra vida debe ser diferente a la anterior. Diferentes costumbres, diferente manera de hablar, diferente manera de relacionarse, de reaccionar, hasta de vestir, hasta de comer. Muchas veces también, ¿verdad?, nos cambian los hábitos de estar en Cristo Jesús, porque pues ahora somos más conscientes del templo de Dios que somos nosotros, ¿verdad? Pero eso a veces no pasa en la gente, ¿verdad? Decimos que somos cristianos, ¿verdad?, pero seguimos viviendo pues igual que antes, nomás con la diferencia de que pues a veces medio vamos a la iglesia, ¿no?, pero le ponemos más atención a otras cosas. Estaba comentando con una persona que tiene una iglesia grande, ¿verdad?, y dice, es bien notorio, dice, cuando la gente le pone más atención a las cosas del mundo que a las de la iglesia. Por ejemplo, un día festivo y no van a la iglesia, así como si Dios diera días festivos, ¿no? O un día de celebración y la gente se va a la celebración y no va a la iglesia, y dice, a ver, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Verdad? O por ejemplo, ¿verdad?, costumbres. Yo no critico, ¿no?, pero costumbres del mundo que meten a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hablo de mí, ¿verdad?, respecto a las opiniones. Los famosos clubes de jóvenes, ¿no? O sea, en la Biblia, ¿dónde viene un club de jóvenes? O clubes de solteros, o clubes de mujeres solteras y hombres solteros. O sea, pues eso es mundano, o sea, no viene para nada en la Biblia, ¿no? Pero son cosas que están entrando, ¿verdad?, que demuestran que no ha habido un cambio suficiente, sino que se sigue apegado al pasado, ¿verdad? Y la gente a veces dice, es que hay cosas muy buenas en el pasado. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero naciste de nuevo, ¿sí o no? Entonces enterraste todas las buenas y las malas, ¿sí o no? O nomás enterraste las que no te gustan y las que sí te gustan, las dejaste vivas, ¿verdad? Y vamos a leer algo muy importante, muy interesante. Vamos al libro del profeta Isaías.
El libro del profeta Isaías, capítulo 43. Isaías 43, versos 18 y 19. Isaías 43, 18, 19. Amén. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor. No os acordéis de las cosas, ¿qué dice? Pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Fíjense cómo nos dice la palabra de Dios que nuestra mente, nuestros pensamientos no deben quedar atorados en el pasado. ¿Sí? Ay, ¿te acuerdas cuando íbamos a las discos y los fiestolones que hacíamos? Y oye, a ver, ¿tanto lo extrañas? Quiere decir que sigues atorado en eso, ¿no? Y dice, no os acordéis de las cosas pasadas. ¿Por qué? Porque ahora lo importante está por venir, no lo pasado, ¿verdad? Como dice una canción, ya lo pasado, ¿no? O sea, ya, déjalo. Fue bueno o malo, ya se murió, ya se acabó, ya no debe de marcar tu vida, ¿verdad? Dice, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. Aquí las cosas antiguas habla de las costumbres, de las tradiciones, ¿sí? Entonces fíjense, una cosa es tu conducta personal, lo que tú haces, y otra cosa son las tradiciones y las costumbres a las que uno está atado, ¿sí? ¿Por qué Dios dice que nos libremos de eso? Porque cuando tú no te libras de ciertos pensamientos o de ciertas actitudes, esclavo te haces de ellas. Es que no las puedo dejar. Bueno, ¿eres nueva criatura o no? ¿Eres un renacido o no? ¿Por qué no la puedes dejar? Quiere decir que entonces es más importante eso que tu relación con Dios. Es más importante tu pasado que tu propio futuro, ¿verdad? Entonces, ¿en dónde queda Dios? ¿Verdad? Quiere decir que no estamos viviendo bajo la voluntad de Dios, sino bajo nuestra voluntad. Porque hay mucha gente que tiene años y años en la iglesia y son siervos y líderes y todo, pero siguen manteniendo, ¿verdad?, ciertas costumbres del pasado, ciertas actitudes, ¿verdad?, ciertas situaciones que no han podido dejar, ¿verdad?, y creen que somos renacidos, ¿verdad? Cuando un niño nace, ¿qué costumbres trae? Ninguna. Cuando un niño nace, empieza a aprender todas las cosas nuevas, ¿sí o no? ¿Verdad? Aún los que creen en la reencarnación, ¿verdad?, que reencarnan quién sabe cuántas veces, pero nunca traen lo anterior, traen cosas nuevas. Entonces dices, hasta estos cuates creen en eso, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué tenemos que pensar? Que Dios tiene un plan nuevo y diferente para cada uno de nosotros, ¿verdad? No podemos arrastrar las cosas del pasado que ocupen un lugar en lo que Dios quiere poner en tu vida, porque muchas de las bendiciones y muchas de las cosas nuevas que Dios te quiere dar no las puedes llevar a cabo porque lo anterior te estorba. Lo anterior te estorba. ¿Entiendes? Y fíjense cómo dice en el versículo 19: he aquí yo hago cosa nueva. Entonces, ¿quién es el que implanta las situaciones nuevas en nuestra vida? Es Dios. Nosotros no vamos a escoger. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que Dios nos quiere dar es bueno.
es agradable, es perfecto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros obstaculizamos, ¿verdad?, que lleguen esas cosas nuevas que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y dice, pronto saldrá a luz. Quiere decir, lo vas a ver, pero tienes que estar dispuesto, ¿sí?, a dejar el pasado para que empieces a ver las cosas nuevas, ¿sí? Cuando los campesinos van a sembrar, lo primero que hacen es quitar todo lo de la cosecha anterior, ¿verdad? Todo. Barbechan la tierra, la limpian, quitan todo lo que sobró, no dicen, ay, este lotito lo voy a guardar, ay, estas papitas las voy a dejar. No, agarran y meten la máquina, ¡pum! ¿Y qué dejan en el terreno? Pura tierra limpia. ¿Y qué hacen? Siembran semilla nueva. Y Dios lo que quiere es que siembre Él semilla nueva en nuestra vida. Gloria a Dios. Y cuando la semilla empieza a germinar, ¿qué es lo que vemos? Frutos nuevos. ¿Sí o no? Y no tiene nada que ver si tuviste buena o mala cosecha anterior. Estos son totalmente nuevos, ¿verdad? Ya la cosecha anterior ya la rindió, si fue buena, si fue mala, si fue agusanada, si fue productiva. Eso ya no afecta. ¿Por qué? Porque ahora el campesino tiene sus ojos en lo nuevo. Así debemos nosotros ser los cristianos. Desechar todo lo de nuestra vida pasada para empezar a ver los frutos nuevos que el Señor va a poner en nuestra vida, ¿verdad? Dice, porque daré aguas en el desierto y ríos en la soledad. Quiere decir que todo aquello que nosotros estuvimos pasando, de problemas, de situaciones difíciles, de sequedad, de apatía, Dios lo va a cambiar. Entonces, ahora en lugar de ser un desierto, va a ser un lugar fértil. Donde antes no había paz, ahora vas a tener paz. Donde antes no había tranquilidad, ahora vas a tener tranquilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la mano de Dios la que está trabajando en tu vida y no la tuya. ¿Sí o no? Amén. ¿Y sabes cuál es la semilla que siembra Dios en tu vida? Aquí está. Amén, así es la palabra. Esta es la semilla. Esta es la que produce el cambio. Esta es la que te da los frutos nuevos. Entonces, cuando tú desechas esto o lo dejas en el olvido, ¿qué vas a cosechar? Nada. Puedes agarrar cualquier semilla que el mundo te dé y va a germinar y te va a dar los frutos del mundo, ¿sí o no? Sí. Si empiezas a poner tus ojos en la fiesta, en el cine, en la televisión, en X cosas, ¿qué vas a cosechar? Las costumbres del mundo. ¿Sí? Algo que platicábamos mi esposa y yo, digo, fíjate, le digo, desde que la gente empezó a meter la Biblia en los teléfonos, se lee menos la Biblia. Esa es una realidad. Dejan de traer la Biblia a la congregación y no la tocan en toda la semana en su casa. Porque si aquí, que es donde debe uno de traer la espada, no la traes en tu casa, menos, ¿sí o no? Ahora, yo he hecho el intento personalmente de leer la Biblia en el teléfono y me da una flojera terrible. Aparte de que las letritas, ya le moví de más, ya lo borré y ya no supe nada. Esa es una trampa que Satanás ha puesto, ¿sí?, para no tener la Biblia en la mano. Yo les decía hace tiempo, ¿por qué la gente busca las Biblias más microscópicas? Porque me he visto gente que tiene las Biblias así de esta manera. Por flojera de cargarlas, vas a cargar la cruz entonces. Si
te da flojera cargar un libro. ¿Vas a cargar una cruz de Cristo? No. Entonces fíjense cómo la tecnología que debemos usar para una bendición se nos convierte en una piedra de tropiezo. Le dije a un hermano muy querido mío, traiga su teléfono y le digo, ¿y tu Biblia? ¿Está en la casa? Digo, ¿dónde? No me acuerdo. Entonces quiere decir que tienes rigurosos días y meses que no agarras tu Biblia, ¿verdad? Digo, ¿cuánto tiempo le dedicas a tu teléfono para leer la Biblia? No, digo, es que si tú no agarras esto, el teléfono no lo vas a agarrar, menos lo vas a agarrar. Y si lo agarras, te vas a meter más a ver quién te está escribiendo, quién la tiene en el Facebook, quién la te escribió, y al rato dices, ay, luego veo la Biblia. Digo, por eso Dios nos dio la palabra escrita, para que siempre tengamos a la mano su semilla y podamos estar nosotros recibiendo esas bendiciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi carro siempre traigo una Biblia, siempre, ¿sí? Ahí la traigo en una de las cajuelitas. ¿Por qué? Pues porque el día que voy a lavar el carro saco mi Biblia, que voy al médico y estoy esperando, saco mi Biblia, y ahí la traigo siempre, ¿verdad? Que si hay alguna necesidad, hay alguna emergencia, traigo mi Biblia. Gloria a Dios. Imagínense que les hablen para ir a orar por un enfermo o por un endemoniado. ¿Qué le vas a sacar el teléfono? Obviamente que no, ¿verdad? Entonces siempre tiene que estar uno preparado. Entonces por eso dice el Señor, voy a cambiar, ¿sí?, esos lugares secos con mi semilla, ¿sí? ¿Para qué? Para que veas que hay frutos buenos, ¿verdad? Hay un dicho en el mundo, bueno, al menos aquí en México, que dicen, todo tiempo pasado fue mejor. ¡Qué mentira!, ¿verdad? Pregúntale a tu niño de 10 años si le hubiera gustado jugar con canicas y huesitos de chabacano pintados y que le quites el iPad y el teléfono. Entonces estás loco, ¿no? Y le pues es que en el pasado así jugábamos, ¿no? Pues sí, pero los tiempos van cambiando, ¿sí? En el Señor todo es nuevo. En el Señor todo es transformación, todo es renovación, ¿verdad? Inclusive cuando uno lee la palabra y la puedes leer, la misma palabra en toda la semana, y cada día vas a encontrar una revelación diferente de la palabra. Aun cuando son las mismas letras, Dios te manda una nueva revelación, un nuevo entendimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque es viva y eficaz, ¿sí? Y va renovándose, ¿verdad?, en esa revelación que el Espíritu Santo nos debe de dar. Pero cuando el Espíritu Santo no está en la vida del hombre, no hay hambre y sed de la palabra de Dios. No la hay, porque tu mente está inmersa en las cosas del mundo. ¿Por qué dejamos de leer la palabra de Dios? Estoy muy cansado, tengo muchas cosas que hacer, tengo sueño, tengo pendientes, y todo eso no es del mundo. ¿Por qué no reconocemos que es una trampa de Satanás para alejarte de Dios? ¿Sí o no? Es que está de buena la película, es que ya se inició la serie, es que está el fútbol, es que cosas del mundo que Satanás te las está aventando, ¿sí?, para que esas semillas que él te está aventando no permitan que caigan las semillas de Dios. Por eso dice el Señor, ¿verdad? Yo haré cosas nuevas y pronto las vas a ver, ¿verdad? Debemos dejar atrás el pasado para permitir que Dios haga todo nuevo en nuestra vida. Pero el dejar el pasado es una decisión personal. Es una decisión personal, ¿verdad? ¿Qué es lo que te separa de la iglesia?
¿Qué es lo que te separa del estudio, de la lectura, de la oración? ¿Qué es? ¿La familia? ¿Qué dijo Jesucristo? Aquel que no deje a su padre y a su madre y a sus hijos y a sus hermanos no es digno de estar conmigo. ¿Qué quería decir? ¿Que los abandonaras? No, pero que no los pusieras encima de lo que Dios te pide, ¿sí o no? Pero a veces nuestro Dios es la familia, nuestro Dios es el trabajo, nuestro Dios es los afanes, nuestro Dios es la cama, el negocio, ¿verdad? Y dices, bueno, entonces ¿dónde está tu corazón? ¿Verdad? Te truenan los dedos y vas como perrito, ¿verdad? Para acá. Y dejas al Señor parado. Dices, bueno, ¿qué no tienes suficiente tiempo para hacer tus propias actividades sin que le robes el tiempo que le corresponde a Dios? Porque el tiempo que le corresponde a Dios es cuando te quiere bendecir, cuando te quiere dar semilla nueva para tu vida, ¿verdad? Vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, la segunda carta a la iglesia de Corintios, capítulo 5, verso 17. Esta es una palabra que todo el mundo la conocemos y la sabemos y la declaramos, decimos un montón de cosas, pero no la vivimos, ¿sí? 2 de Corintios 5, 17. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, le dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La realidad, de acuerdo a esta palabra del Señor, es de que si tú sigues atado a las cosas del pasado, no tienes a Cristo en tu corazón. Es bien duro, pero es bien claro, ¿sí? Dice, de modo, ese de modo quiere decir de tal manera o así que, ¿verdad? Si alguno está en Cristo, ¿verdad? Es decir, sumergidos en Cristo, si alguno está siendo uno con Cristo, ¿verdad? Nueva criatura es, ¿verdad? Pero si sigues pegado al pasado, entonces no eres una nueva criatura. No estás en Cristo, sigues estando en el mundo con un brochazo de cristiano, ¿sí o no? Pero mucha gente cree, ¿verdad?, que Dios se adapta a nosotros, en lugar de nosotros adaptarnos a Dios, ¿verdad? Es que Dios sabe que lo amo. Pues sí, pero tus actitudes demuestran lo contrario, ¿verdad? Lo importante aquí es, si nosotros realmente queremos ser personas diferentes a las que éramos, Cristo debe reinar en nosotros. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen amén? Cristo debe reinar en nosotros, no nosotros por encima de Cristo, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos leído qué nos separará del amor de Cristo? El agua, el calor, la familia, las fiestas, la gripa, el callo, tantas cosas que nos separan del amor de Cristo. Y es bien triste aceptarlo, ¿sí o no? Es bien triste aceptarlo. Entonces, ¿eres nueva criatura? No. Como dices, amas a Cristo sobre todas las cosas, tampoco. ¿Por qué? Porque nomás suena la campanita y te alejas de Dios. Los amigos, la familia, las relaciones, los programas, lo que quieras, las actividades, ¿verdad? Estaba leyendo un libro que se los voy a recomendar, pero lo voy a traer. Habla sobre la falsa fe o la fe superficial, ¿verdad? Esa fe que nos gusta a todos, ¿no?
que podemos seguir haciendo lo que sea, no importa, pero seguimos diciendo que amamos a Cristo, ¿no? Esa fe que no nos impide seguir haciendo, ¿no? Esa fe que no nos cambia, es una fe superficial, ¿verdad? El mes pasado platicábamos también algunos pastores sobre las iglesias activistas, ¿no? Que, híjole, tienen un montón de actividades, ¿no? Que el grupo de jóvenes, que el campamento para allá, que el congreso para acá, que el concierto de no sé quién, y que va a venir quién sabe cuál, y que no se queda. Y les preguntas, ¿no? Oye, ¿y las jornadas de oración? ¿Y las vigilias? No, pues no tenemos tiempo. Entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Otro pastor también nos comentaba que a él lo exhortó el Señor, porque le dijo: en un mes, ¿a cuántas ovejas visitaste? Ninguna, porque estuve ocupado en eso. Entonces, ¿qué tipo de pastor eres? Más bien eres un maestro de ceremonias, ¿no? Esa es una fe superficial. Lo que hago, ¿lo hago para agradar a Dios? ¿O para agradar a la iglesia? ¿O para agradarme a mí? ¿O para obtener recursos? ¿O para qué lo hago? ¿Verdad? Esa es una fe superficial, ¿verdad? Los congresos de solteros, no sé si han oído, ¿no? Que se dan mucho aquí también en Irapuato, ¿no? Todos los jóvenes y adultos solteros, hombres y mujeres, los llevan a un campamento para que se conozcan y que ahí se hagan parejas. O sea, el espíritu de la doctora Corazón dentro de la iglesia, ¿no? ¿Qué es eso, no? Estuvo bien bendecido, se generaron como 5 parejas y ya están de noviazgo. ¿Y eso dónde viene en la Biblia? Todo es bien superficial. ¿Por qué? Porque esas son costumbres del mundo, ¿sí o no? Costumbres del mundo. Los cruceros para matrimonios, ¿verdad? Que anuncian tanto ahí ciertos cantantes, ¿no? Vamos a cantar y a bailar y a disfrutar la comida. Entonces, ¿por qué mejor doblan su rodilla? A lo mejor yo soy muy fanático, a lo mejor porque no tengo lana, no voy. Pero la verdad, veo tantas cosas, ¿verdad? Que dice uno, a ver, la palabra de Dios dice que todas las cosas viejas deben quedar atrás, y dentro de las cosas viejas están las costumbres del mundo, ¿verdad? ¿Por qué tengo que seguir yo con las mismas costumbres del mundo? Si nuestro galardón está en el cielo. Amén. Nuestros frutos, ¿verdad?, son frutos de Dios, no de nosotros. Si queremos que nuestra vida cambie, hay que permitir que Dios obre en nuestra vida, ¿verdad? Por eso dice aquí, ¿verdad?, si alguno está en Cristo, verdaderamente nueva criatura es. Nueva, es decir, no traes nada de lo anterior. La experiencia que te dio el pasado, aplícala para no cometer los mismos errores, no para que sigas trayéndolos, ¿verdad? Dice, las cosas viejas pasaron, ¿sí? Esto es algo que nos debe de caer en la cabeza, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas viejas? Las que hacías antes de conocer a Cristo. Por eso no cualquiera se hace cristiano, porque prefiere vivir en las tradiciones del mundo, de la familia, del pueblo, ¿verdad?, que ir a Cristo, ¿no? Ustedes pregúntenle a alguna de las gentes ahora que fueron a los panteones a hacer sus ofrendas de muerte. Oye, ¿por qué no dejas de hacer eso? Eso no sirve, el muerto está, ya no regresa a comer, ¿no? Se la van a comer los veladores del panteón, ¿no? Los borrachinos que no, es una tradición del pueblo, es una tradición tonta, o sea, comercial. Sí, o sea,
Vas al panteón, está lleno de borrachos, de drogadictos, de homosexuales, de rateros, de todo, ¿verdad? Es como voy a estar honrando un muerto cuando no lo retira, ¿o no? Ahí van, ay mamá, papá, fue un mal hijo, perdóname. Mira, ya ni te oye. Es más, ya ni está ahí, se lo comió ya los gusanos. ¿Qué vas a chilotearle? A llevarle su tequila o su tamal, o qué sé. Mejor dáselo a tu familia. Lo que se beneficia son los comercios, la flor y la compra, todo eso. Comercial, ¿no? Pero es una tradición. Una tradición. Es para honrar a nuestros muertos. ¿Y vivos los honraste? No. ¿Verdad? No. Pero la gente está tan atada a esa tradición, ¿sí? Que dice, ay, es que a ti ya te lavaron el cerebro. Te va a castigar tu tatarabuelita, vas a ver, se te va a aparecer, te va a catar las patas en la noche. La gente le tiene más miedo a las tradiciones, más miedo a la familia. Fíjense, les voy a platicar algo muy personal. Ahora, el Día de las Madres, el 10 de mayo, me habla mi hermana de Guadalajara y me dice, ¿no vas a venir a ver a mi mamá? Le digo, no, pues no puedo. Yo tengo que estar en la iglesia y estoy cuidando a mis niños. ¿Por qué no vas a venir? Pues soy de la madre. Yo, pues porque mi madre son los 365 días, no nomás uno. Digo, o sea, yo la puedo ver cuando a mí se me antoje, no necesariamente un solo día. Digo, o sea, para mí no tiene nada de especial. Digo, ni tengo dinero para ver qué vas a comprar, que si las flores, que si el pastel, pues mejor cómpraselo cualquier día. Le festejan el día de su cumpleaños, que nadie le hace caso. Es la tradición, pues ya no es mi tradición. Mi mamá es mamá todo el año. Digo, ¿por qué tenemos que seguir una costumbre que además quién sabe quién inventó? La verdad. ¿Sí? Y es el día que más trabajo le dan a las mamás, porque es la que guisa, es la que los aguanta, es la que los recibe en la casa, y es la que le dejan el tiradero, los borrachos, las cosas. Pero es una... Ay, voy a ver a mi mamá, ¿y qué no la ves todo el año? Pero son ese tipo de costumbres, ¿verdad? Que a veces dices, ¿por qué no las dejas? ¿Por qué no mejor bendices a tus padres todo el año? ¿Por qué no la vas a visitar cualquier día, la llevas a comer o... No, tiene que ser ese día. Ay, ¿qué es el día de la Virgencita? Ay, Virgencita, ¿no? Ay, es el día del santito de quién sabe qué. Ese día, pues bueno, una de costumbres, ¿verdad? Como mi mamá me habló en abril, el día 23, el día de mi santo. Hijo, te hablo para felicitarte, le dije, ¿por qué? Pues es día de tu santo. Digo, a ver, ¿y por qué nomás me hablas el día de San Jorge y no el día de San Javier? Pues soy Jorge Javier. Pues tengo dos santos, ¿no? Digo, a ver cuál es el más bueno. Ay, ¿tú qué piensas que le iba? Ay, mamá, que de misa. ¿Y a quién se le ocurrió ponerle así? Una revelación. Es que es una costumbre. Ah, bueno. Pues fíjense cosas. Ni santo, ¿no? Santo solo hay uno, es Cristo. Amén, gloria a Dios. Y el día de mi santo, que es el día de Cristo, son todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días busco su relación, busco en la oración, busco en la lectura, ¿verdad? Claro, tengo actividades, pues también las hago, pero eso no implica que estén por encima de lo que tengo que hacer con el Señor. Sí. ¿Por qué? Porque ya somos nuevas criaturas. Ya no tenemos esa atadura del pasado. Y aquí la reflexión es, si tienes esas ataduras, quítatelas. Quítatelas. ¿Por qué? Porque te están impidiendo recibir más bendiciones en tu vida. Vamos a 1 Corintios, el libro anterior, capítulo 15.
Primera de Corintios, versos 46 y 47. Primera de Corintios 15, 46 y 47. Dice: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal y luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí? Fíjense cómo dice que nuestra manera anterior de vivir, antes de conocer a Cristo, ¿sí?, es una analogía, ¿verdad?, del ser humano natural. ¿Sí? Por eso dice lo animal. ¿Sí? No es un insulto que nos dice el Señor, sino que nos dice, ¿verdad?, que nos manejamos bajo las emociones, bajo las pasiones, bajo las necesidades, ¿verdad?, bajo lo natural, bajo lo material. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que dejar atrás para ahora ser seres espirituales, ¿verdad? ¿Cómo llegamos a ser seres espirituales? Cuando tenemos y recibimos al Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y nos dice: esto no lo hagas, y lo dejas de hacer, ¿verdad? Ahí es cuando cambiamos entre nuestra conducta animal y nuestra conducta espiritual, ¿verdad? Por ejemplo, ahora que está de moda, ¿verdad?, lo de los abortos, ¿verdad?, la gente preocupada por las especies de animales en extinción, pero aceptan que se maten niños en gestación. La gente preocupada porque se respeten los derechos de la mujer, ¿sí?, pero el ser que van a hacer no tiene derechos. Entonces, esa es una conducta animal, ¿verdad? Los matrimonios entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Ustedes creen que en eso hay amor? No, hay perversión. Sí. Hay un deseo sexual sobrenatural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios usó la naturaleza para crear sexos diferentes, para procrear. ¿Sí? Entonces, cuando ellos están viendo únicamente la parte sexual, ¿verdad?, es un comportamiento totalmente animal, ¿sí o no? Y aún así, los animales, ¿verdad?, pues yo nunca he visto león con león, o leona con leona, o elefante con elefante, no, ¿verdad? Entonces vemos que la conducta del hombre trae una inteligencia animal que es diabólica. ¿Por qué? Porque se opone a lo que Dios manda, ¿verdad? Entonces, muchas veces el ser humano que se dice cristiano sigue arrastrando esas costumbres, ¿verdad? Como era lo que ha salido últimamente: pastores homosexuales, pastoras lesbianas. ¿Qué es eso, no? Entonces, ¿qué pasó, no? Hay que arrancarle páginas a la Biblia, o le quitamos el libro de Romanos, o qué hacemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente nunca fueron transformados. ¿Sí? Fue una fe superficial lo que ellos mantenían, ¿verdad? Y aquí fíjense cómo la palabra de Dios pues es muy clara, ¿verdad? Dice: lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, lo carnal, lo terrenal, lo que hay que dejar atrás para ahora tener una vida espiritual. ¿Sí? ¿Y cómo vas a tener una vida espiritual? Y yo les pregunto: ¿cuál es la llenura del Espíritu Santo? ¿Los dones? No, esa es una manifestación. ¿Saben cuál es la llenura del Espíritu Santo? Cuando tienes los frutos del Espíritu Santo. Y los frutos del Espíritu Santo son para esta vida, no para el cielo, ¿sí o no?
Los frutos del Espíritu Santo es para tus relaciones con la gente. Ese es un cambio verdaderamente, ¿verdad?, que estás sufriendo. ¿Por qué? Porque ahora el Espíritu está moldeando tu pensamiento, tus actitudes, tu lenguaje, tus emociones, ¿verdad? Entonces cuando dices, yo tengo la llenura del Espíritu Santo, ¿por qué? Porque todos los frutos que vienen con Él se están manifestando en mi vida. Entonces sí soy una nueva criatura. A lo mejor antes era uno bien pelacoche para hablar, ahora no. A lo mejor antes eras bien violento, bien enojón, ahora no. A lo mejor antes no te interesaba la gente, ahora te interesas en la gente. Y son frutos, ¿sí o no? Quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en ti. Entonces sí tienes a Cristo, ¿sí? Porque Cristo en sí está en el cielo y Él dijo, les conviene que yo me vaya para que venga la promesa del Padre. ¿Y cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Entonces, el cristiano debemos vivir bajo el Espíritu Santo. Por eso dice, primero el animal, pero eso tienes que desecharlo. Dios te lo desecha. ¿Y ahora qué te da? De su Espíritu. Ya no vivimos con el espíritu del hombre, no vivimos con el espíritu del mundo, ahora vivimos guiados por el Espíritu de Dios, y en eso sabemos que somos hijos de Dios. Amén. Dice en el verso 47, el primer hombre es de la tierra. Habla de Adán, pero habla también de la humanidad, ¿sí o no? Y es terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Entonces, ¿cuántos hombres, cuántas naturalezas tiene el ser humano? Dos, la del viejo hombre y la del nuevo hombre. El viejo hombre es el que está atado a las cosas del mundo, y el nuevo hombre es el que vive bajo la guianza de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, cuando tú te das cuenta que tu naturaleza se opone a las cosas de Dios, es que no te has desprendido del hombre animal, del hombre terrenal, ¿sí? Y fíjense qué triste que en la mayoría de las iglesias es lo que está sucediendo. La gente ya no ora, la gente no lee la Biblia, la gente no ayuna, ¿sí? La gente no se involucra en las cuestiones de la iglesia. Y si se fijan por qué no lo hace, se van a dar cuenta que es por puras cosas personales. Puras cosas personales. La fiesta, la comida, el convivio, el día de campo, la flojera, la televisión, el negocio, la visita. Puras cosas intransigentes, ¿sí o no? Por ejemplo, cuando viene mi familia de visita, yo me la traigo los domingos. Ya saben que los domingos yo vengo aquí. Y empieza mi mamá, llévame a Guanajuato. Sí, mami, nomás que para matarnos aquí, nos vamos para allá. Si no quieres ir a la iglesia, bueno, pues espérame en la casa y yo paso por ti. O cuando vienen mis hermanas, o bueno, mi hermano no se ha venido, cuando vienen mis hermanas o mis cuñados, ¡ay, cuñado, te vas a quedar! Lo mismo no puedo. Vamos después. Vamos el sábado, imagínense que le digas, ¡ay, qué hermanos! El próximo domingo no hay porque va a venir el novio de mi tatarabuelita a pedirme su mano. No, espérame, tenemos un compromiso con Dios. Entonces, nosotros debemos ver que todo aquello que nos impide hasta cargar una Biblia, porque no la cargamos por pereza, ¿verdad? Por cierto, una anécdota, una vez me dijo una persona de la iglesia, al pastor Steve me da una flojera, dice, por eso traigo la Biblia.
Dice, ¿cómo se me quita? Le va, hermana, bien fácil. Compres una Biblia de estudio de esas que pesan como 2 kilos y cárguela todo el día, le verá que se va a acostumbrar. Ay, pero son bien caras. Bueno, pues deje de tomar coca un mes, póntelo y verá cómo le alcanza para una de las mejores Biblias. Digo, nunca digas no tengo, más bien no quiero. Sí, porque sí puede. ¿O no? Le decía yo, es que todo está aquí, en tu mente, ¿sí? Todo está aquí en tu mente. Digo, entonces, todo lo que se opone a las cosas de Dios son semillas que Satanás te está metiendo en tu corazón. Son semillas que está metiendo para que las semillas buenas no den fruto bueno, sino estés llenándote de cardos, de espinos, de frutos malos. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Tomar una decisión. ¿Qué semilla voy a dejar que entre a mi vida? ¿Verdad? Me preguntaba una vez, hermano, oye, ¿para qué compras tantas Biblias? Porque a mí me encanta comprar, y tengo un montón de Biblias, de diferentes. Y le digo, mira, si antes no me empezaba a comprar botellas de trago, pues ahora no me empieza a comprar Biblias, y a veces hasta las ando regalando. Luego se enoja mi esposa, la acabas de comprar, la regalaste. Bueno, pues sí, no me compro nada. Y hago de cuenta que les invité una botella de whisky. O sea, Dios siempre te da los medios. ¿Por qué? Porque cuando tienes a Dios en tu corazón, ¿sí?, nada te pesa, ¿verdad? Yo oraba en el Señor y le decía, Señor, no me vais a llevar de aquí hasta que yo no vea la congregación grande. Digo, para no menos darme chance de eso y después no voy contigo. Pero pues si tú me quieres llamar mañana, gloria a Dios. Ay, es que mi familia, ay, es que mis hijos no los voy a ver crecer. Ay, pues si los tienes ahí, ¿qué caso les haces menos latosos? Cuando estén más latosos. ¿Por qué? Estamos atándonos al pasado. Ay, ¿qué va a hacer mi esposa si no estoy? Ay, pues mira, o es más feliz o se busca a otro, no te preocupes. Ya. Pero ¿qué pasa? Cuando no estamos conscientes, ¿verdad?, de quiénes somos y a dónde vamos, el pasado nos jala. Nos jala, sí, ¿verdad? Claro, dice en el libro de Eclesiastés que todo tiene su tiempo, ¿verdad? Hay tiempos de trabajar, hay tiempos de descansar, ¿verdad? Todo el mundo necesitamos unas vacaciones, y mejor necesitan vacaciones de Cristo. Acabas de regresar y ya quieres otra vez. ¿Ya acabas de regresar? ¿Y ya quieres otra vez? Dice Ana, saludos desde Cancún. ¿Anda en Cancún ahorita? Gloria a Dios. O sea, todos tenemos tiempo también de estar acostaditos un rato, calientitos ahí, cobijados. Ya hasta cobijaron mi abrazo. O ver una buena película, ¿no? Ay, no, ¿cómo voy a ver televisión? Y es que hay nada, hermano. Señor, llévate. Que si oyes música, estás atado al mundo. Que si vas al cine, hermano, se está contaminando. Yo, ay, pues tú sabes, déjame meterme en una cueva, ¿verdad? Y también no debemos de ser tan, ¿verdad? Si no lo prohíbe la Biblia, no lo prohíbe. Por eso Jesucristo les decía a los fariseos, ustedes cambiaron los mandamientos de Dios por mandamientos y costumbres de hombres, ¿no? Eso es hipocresía religiosa, ¿sí o no? Pero eso se da cuando uno tiene madurez espiritual y detecta realmente lo que es bueno y lo que no, ¿verdad? Una vez se nos ocurrió platicarle a un pastor que habíamos bailado mi esposa y yo. No, hombre, yo ya estoy en el quinto nivel del infierno, ¿no?
Hermanos, que el gallo escucha de diablo. Ah, Chihuahua, y entonces David y todos los cuates que bailaban y danzaban, pero que tiene malo que yo dance con mi esposa. ¿Qué clase de música bailó con la que bailamos? Además, si estaba en inglés ni le entiendo. No le pongo la atención a las letras más que la música. O sea, ¿qué tiene de malo, no? Ah, pero sí, blasfeman, andan en mitotes, en chismes, en tranzas. Eso sí, no lo ven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay madurez, no hay un nacimiento nuevo, ¿verdad? Vamos a ir a Colosenses, capítulo 3, versos 9 y 10. ¿Amén? ¿Sí están contentos? ¿Sí? Gloria a Dios. Habla sobre la vida antigua y la vida nueva, pero vamos enfocándonos a estos dos versículos. Colosenses 3, versos 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya. ¿Sí? Fíjense cómo dice: habiendo vos, ¿quiénes? Nosotros, despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Sí? Dice que Dios nos va a quitar el viejo hombre. No. ¿O va a venir el Espíritu Santo y nos va a quitar el viejo hombre? No. Nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios siempre prueba nuestras decisiones. Porque en nuestras decisiones manifestamos la obediencia o desobediencia a Dios. ¿Sí? Por eso dice, nosotros tenemos que despojarnos de la naturaleza antigua, de las cosas pasadas, ¿sí? de los caminos anteriores que hemos tenido nosotros, con todos sus hechos, buenos o malos, ¿sí o no? Sí. Fíjense que a mí me gusta mucho, bueno, ahorita ya no he tenido oportunidad, pero me gusta mucho platicar con los viejitos, más viejitos que yo, ¿no? ¿Saben por qué? Porque siempre te platican lo mismo de su vida anterior. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Y te lo cuentas mañana y te vuelve a platicar de lo mismo de su vida anterior. O historias. Sí, pero es la misma historia, ¿no? Sí, y se gozan, ¿verdad? Pero le dices, a ver, ¿y ahorita no está usted contento? O sea, no disfruta ahorita lo que come y el tiempo que le queda y sus nietos y... No, ellos están enfrascados en el pasado, ¿verdad? Pero te platican así, pues algunas cosas buenas, ¿verdad? Otras cosas no tan buenas, ¿verdad? Pero su vida ahí se quedó atorada, ¿verdad? Sí, es que los tiempos pasados siempre fueron mejores, es lo que dicen. Antes vivíamos tan a gusto, antes comíamos tan rico, o sea, como si era comida pastura, ¿no? Antes, pues sí, pero antes ya pasó, o sea, vea hacia adelante, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, con mi mamá. Ahorita ya más o menos está cambiando, pero mi mamá no quería salir de la casa. Es que antes, hijos, salíamos a dar la vuelta aquí con tanta seguridad. Decías, ay mamá, pues ahorita sales y pasa lo mismo. Antes también robaban y mataban, nomás que no había tanto mitote ni tanta muerte.
lo mismo, hombre. No le hacían subir un avión, ahora no le hacen bajar. Todo porque se subiera la primera vez, casi la subí mi hermano arrastrada a la avión. Porque no la subí, pero un día se nos bajó en Hermosillo. No, iba como su boleto y no subí. Hasta el año pasado que mi hermano casi la aventó empujones al avión para que fuera a Ciudad Juárez a ver. Y ahora para todo aquel avión. Entonces digo, ¿qué hombre? No que antes viajabas más a gusto en el tren y en el carretas, en los que ahora viajas a gusto en el avioncito con tu cafecito. Qué situación. Entonces no digas que vivías mejor. No pasaba. Que había cosas buenas, sí, es obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada etapa tiene sus cosas buenas, ¿sí o no? Pero cada que pasa hay mejores, ¿a poco no? ¿Verdad? Entonces dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, todos, ¿verdad? Y ahora revestidos del nuevo, revestidos del nuevo, ¿sí? ¿Cuál es ese nuevo vestido? ¿Cuál es nuestro nuevo vestido? ¿Mande? El espiritual. El espiritual, ¿sí? Dice que somos sumergidos en Cristo, ¿sí o no? Hemos sido bautizados en el Espíritu, ¿no? Y la palabra bautizo viene del griego baptos, que quiere decir sumergido. Entonces, cuando tú te sumerges, ¿verdad? Y sales, ¿verdad? En lo que te sumergiste te recubres todo el cuerpo, ¿sí o no? Entonces, si te sumergiste en el Espíritu, ¿de qué sales revestido? Del Espíritu. Nosotros somos revestidos del Espíritu. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere decir? Que cada día tenemos que ir renovando nuestros pensamientos, nuestras costumbres, ¿verdad? ¿Por qué tenemos que cambiar nuestra costumbre de comer hasta que tenemos gastritis? ¿O por qué tenemos que cambiar nuestra costumbre de los postres porque ya tenemos diabetes? O sea, ¿por qué esperarnos hasta que llegas al tope para cuidarte? O ahora sí me voy a poner a dieta porque ya estos 180 kilos ya no los aguanto. Quiere decir que nuestro pensamiento se tiene que ir renovando día con día, desechando lo malo y aprendiendo a hacer lo bueno. Y vamos finalmente al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24. Amén. Efesios 4, 22 al 24. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Tu vida pasada será mejor que estar renovado a la imagen de Cristo. O sea, tu vida anterior es mejor que estar ahora en Cristo. Claro que no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque has reestructurado tu vida, has reestructurado tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu manera de pensar, pero ahora ya no lo ves como lo ve el mundo.
ahora lo ves como Dios te dice que lo veas. Entonces fíjense, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despójate de eso. Quítatelo. Sé valiente. Esfuérzate. Toma la decisión. Acepta, ¿sí?, que necesitas dejar todo aquello que te hace daño, que hace daño a los demás y que te aleja de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese hombre, esas costumbres, esas tradiciones están viciadas conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? ¿Y de dónde viene el engaño? De Satanás. De Satanás. Entonces, la potestad que Satanás tenía sobre nosotros cuando éramos el hombre viejo ha quedado eliminada cuando tomamos a Cristo y rendimos nuestra vida a Él. Si yo no hubiera conocido de Cristo, a lo mejor estuviera hasta muerto, en la carne y en el espíritu. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo el conocer la voluntad de Dios para el nuevo hombre nos lleva a la salvación, a la vida eterna, en la presencia de Dios. Pero si no te despojas del viejo hombre, es que sigues viviendo bajo la potestad de Satanás, donde hay destrucción, muerte y engaño. Entonces, las cosas viejas pasaron y hay que dejar ahora que Dios todas las haga nuevas. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, por este estudio.